Chinchero, realizada allá por julio del año 2014. También tenemos en pantalla la Comisión de Constitución, que hoy recibe a numerosos invitados constitucionalistas ellos. Tenemos información a esta hora de la mañana, 9:45. Bien, en estos momentos se está dando inicio a la Comisión de Constitución y Reglamento con carácter informativo. Acaba de anunciar la presidenta de esta comisión, Rosa Bartra. Recordar que el día de hoy habrá la presentación de los señores constitucionalistas Aníbal Quiroga León, José Omar Cairo, César Landa Arroyo. Ellos opinarán respecto al proyecto de ley que propone modificar el artículo 112 de la Constitución Política del Perú y que tiene que ver con el adelanto de elecciones generales. Veamos que en este momento está en el uso de la palabra la congresista Rosa Bartra. El día de hoy, con el objeto de exponer su opinión respecto del proyecto de ley 4637 presentado por el Poder Ejecutivo. Señores congresistas, antes de que ingresen a sala de sesiones nuestros invitados, tengo que dar cuenta de que para esta sesión se ha invitado a los señores congresistas, a los señores juristas José Omar Cairo Roldán, que ha confirmado y nos va a acompañar, al doctor Natalian Primo Pla, igualmente al doctor Aníbal Quiroga León, al doctor Carlos Mesía Ramírez. Se invitó, atendiendo el pedido de los señores congresistas, al doctor Samuel Abad Yupanqui. Tuvimos incluso la reprogramación de la sesión para poder contar con su presencia. Lamentablemente el día de hoy se ha excusado, no le es posible asistir. El doctor César Landa Arroyo también fue invitado, confirmó su participación, pero el día de ayer lamentablemente también se excusó para poder asistir a la sesión. De la misma forma se ha invitado al doctor Francisco Eguiguren Praeli, tampoco le es posible acompañarnos a la sesión. Y el doctor Ernesto Álvarez Miranda había confirmado, pero ha tenido un inconveniente el día de hoy y no le es posible acompañarnos. Entonces, señores congresistas, esto dejo constancia porque no quisiéramos que en el transcurso de la sesión a nosotros se nos acuse de no invitar a quienes los señores congresistas proponen. Suspendemos entonces, señores congresistas, por breve término la sesión para que ingresen a la sala de sesiones los señores doctores Carlos Mesía Ramírez, José Omar Cairo Roldán, Aníbal Quiroga León y Natalian Primo Pla. Dando la bienvenida a la congresista María Melgarejo Paucar, les anuncio que ya tenemos el quórum reglamentario, por lo tanto declaramos instalada la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, programada para el día de hoy, viernes 13 de septiembre del año 2019, siendo las 9:47 de la mañana. Se ha suspendido por breves instantes, ya hay quórum, de esta manera pues la sesión se va a iniciar con el quórum de reglamento. Ha anunciado la llegada de los constitucionalistas Natalian Primo, igual de José Omar Cairo Roldán, y ha dicho pues que algunos otros constitucionalistas no han asistido a pesar de haber sido invitados, y algunos como César Landa Arroyo había confirmado su asistencia, sin embargo ayer fue cancelado. Debemos mencionar, para quienes se acaban de conectar a la señal del Congreso de la República, que ellos darán una opinión respecto al proyecto de ley que propone modificar el artículo 112 de la Constitución Política del Perú, que tiene que ver con el adelanto de elecciones. Ya está en la mesa el ex congresista y constitucionalista Natalian Primo. Y debemos recordar que el lunes 23 de septiembre, como lo anunció la presidenta de esta comisión, sesionará con representantes de la Comisión de Venecia, el Grupo Consultivo Europeo, que opinará sobre el proyecto de adelanto de elecciones a solicitud del presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Se ha conocido también que se emitirá durante la sesión de ese día la opinión respecto a este proyecto de ley.
sea que es una vocación. Vamos a esperar entonces que se reinicie la sesión con los constitucionalistas que ya se encuentran aquí en la Comisión de Constitución y Reglamento en la Sala Grau del Congreso de la República. Debemos mencionar que desde el año 2009 el Perú es uno de los 64 países que integran la Comisión de Venecia, 46 de ellos europeos, otros miembros son Chile, México y Brasil. Según hemos podido conocer, luego de este pedido de opinión del Consejo Consultivo que fue emitido por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que se dará pues opinión respecto a esto. Reanudamos la sesión. Señores congresistas, damos la bienvenida a nuestros invitados, al doctor Carlos Mejía Ramírez, expresidente del Tribunal Constitucional, al doctor Natale Amprimo Pla, ex primer vicepresidente del Congreso de la República, es congresista y constitucionalista, docente universitario, al doctor José Omar Cairo Roldán, constitucionalista también y profesor universitario. El doctor Aníbal Quiroga León está llegando en unos minutos. Como se ha señalado, nuestros invitados expondrán sus opiniones sobre el proyecto de ley 4637 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone la ley de reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanta las elecciones generales. Estas exposiciones tienen como finalidad brindar a los señores congresistas los elementos de análisis necesarios para el debate de la reforma constitucional. Tiene la palabra el doctor Carlos Mejía Ramírez, es presidente del Tribunal Constitucional en el periodo 2008, en el periodo 2011-2012 y especialista en Derecho Constitucional. Doctor Mejía, tiene usted la palabra. Correcto, doctor. Entonces vamos a escuchar al doctor Natale Amprimo Pla, es vicepresidente del Congreso de la República en el periodo anual de sesiones 2002-2003 y en el periodo anual de sesiones 2004-2005, especialista en Derecho Constitucional. Doctor Amprimo, tiene usted el uso de la palabra. Señora Presidenta, antes que nada, quiero agradecer la invitación que he tenido a bien formularme para venir al Congreso a exponer nuestros puntos de vista respecto al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo sobre una reforma constitucional que busca recortar el mandato legislativo y presidencial. Para mí siempre es un gusto venir al Congreso, institución que aprecio, en la cual tuve el honor de integrar el año 2001 al año 2006 y además de, como usted ha dicho, ser vicepresidente en 2 años y de haber presidido la comisión que usted ocupa durante el año 2003 al año 2004. Mis opiniones sobre el proyecto constan en blanco y negro, han sido presentadas frente a una consulta que me formuló el señor presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y entiendo que esa respuesta obra en poder de ustedes. En consecuencia, voy a hacer una suerte de resumen respecto a lo que allí está plasmado. Yo empezaría por señalar que las normas jurídicas, por lo general, no contienen cláusulas de reforma, no contienen cláusulas de reforma. Sin embargo, ello no ocurre con la Constitución, que sí las contempla. Y sí las contempla porque la Constitución es una norma especial, distinta a las normas ordinarias. Es una norma, diríamos, que mezcla lo jurídico con lo político, ¿no? Y, como dice la doctrina, la reforma constitucional
debe asumirse como un instrumento de garantía de la propia Constitución. O sea, la propia Constitución, consciente de que la sociedad va cambiando, va evolucionando, contempla normas de ayornamiento o de adecuación a esa situación. Ahora bien, toda reforma constitucional, como bien lo ha señalado el Tribunal Constitucional, y para eso he traído aquí la sentencia que el Tribunal emitió en el año 2002, frente a una acción de inconstitucionalidad que promovió el Colegio de Abogados del Cusco. Toda reforma constitucional tiene límites implícitos. O sea, la reforma no alude solo a un procedimiento o requisito formal para poder hacer la reforma constitucional, ¿no? La sentencia a la cual hacía referencia, por ejemplo, ¿no?, señala justamente eso, ¿no?, que no se puede interpretar que se puede reformar todo, que como el artículo 206 contempla un mecanismo de reforma y no fija, diríamos, unos límites sustantivos a esa reforma, entonces bajo el argumento de que yo puedo proponer cualquier modificación, yo puedo por la ventana entrar y desnaturalizar la Constitución, ¿no? Inclusive, hago un paréntesis, en esta sentencia, respecto a la ley de reforma constitucional, dice, ¿no?, la ley de reforma no puede ser observada por el presidente de la República porque éste no participa del proceso de aprobación o sanción de la competencia de la reforma constitucional, sino que, como antes he explicado, únicamente el Congreso de la República y el pueblo a través del referéndum, ¿no? Dicho sea de paso, aprovecho porque he escuchado a algún colega sostener que si la reforma constitucional no se aprueba en el Congreso, es posible tramitar un referéndum iniciar una iniciativa ciudadana y plantear un referéndum. Bueno, lamentablemente esa versión es equívoca, porque el Tribunal Constitucional en esta sentencia justamente señaló que cuando la Constitución establece la posibilidad de que el referéndum apruebe una reforma a la Constitución, es a través del mecanismo del artículo 206. O sea, se refiere a ese referéndum que es previo pase por el Congreso de la República y no a un referéndum independiente. Eso fue claramente aclarado cuando esta acción se formuló, motivada en que hubo una intención de recoger firmas para inclusive regresar a la Carta del 79, eso fue más o menos en el año 2001-2002, ¿no? Entonces el tribunal en esa época aclaró ese tema. Por otro lado, una constitución se identifica con un régimen político, ¿no?, y con una fórmula política que materialmente define. Y también eso ha sido recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional, en la sentencia que inclusive yo he invocado, que es la sentencia 06-2018, en su fundamento 49, cuando el tribunal dice: con base a este rasgo de identidad de nuestro constitucionalismo, este tribunal ha expresado de manera categórica que lo concerniente a la separación de poderes y al régimen político diseñado por la Constitución es un límite para su reforma por ser parte de una especie de núcleo duro conformado por aquellos valores y principios básicos que dan identidad a nuestro texto constitucional, ¿no? Los límites materiales implícitos son aquellos principios supremos de la Constitución contenidos en la forma política del Estado y que no pueden ser modificados aun cuando la Constitución no diga nada sobre la posibilidad o no de la reforma, ya que una modificación que los alcance sencillamente implicaría la destrucción de la Constitución. O sea, sí, cómo no, encantado. Congresista. Gracias, Presidenta. Saludar a nuestros invitados. Perdone la interrupción, pero no sé si puede referirse exactamente. La sentencia se refiere a separación de poderes y forma de gobierno. Lo que no podría, digamos, tocarse vía una reforma es separación de poderes y forma de gobierno. Gracias, Presidente. He citado literalmente, estoy leyendo literalmente la sentencia, ¿no? Es más, le he citado en el informe al cual he hecho referencia, dirigido al presidente del Congreso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo he escuchado varias voces que sostienen: no,
el proyecto de reforma del Ejecutivo es constitucional, porque el presidente ejerce la función de proponer un proyecto de reforma. Bueno, pero eso es una visión bastante limitada del tema constitucional, porque mañana el presidente no podría, bajo ese criterio, plantear, por ejemplo, que el Perú se convierta en una monarquía. No podría, pues, ¿no? O sea, no se puede argumentar que la facultad de presentar iniciativas legislativas lleva a desnaturalizar aquello que la Constitución contempla. Y la Constitución contempla un régimen de gobierno que tiene sus características. Y así ha sido definido y eso debe ser respetado. Sin embargo, es verdad que en la historia de la humanidad, así como hay documentos que se hacen llamar Constitución y que en el fondo son lo que dice Karl Lowenstein, el famoso tratadista alemán, constituciones semánticas, porque como en el cine, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se dicen constitución, pero son regímenes en los cuales no hay libertad, ni no hay posibilidad de expresarse, ni de elecciones libres y democráticas, ¿no? Sin embargo, se llaman estados constitucionales, con unas constituciones que son en buena cuenta papel mojado en tinta. Así como hay en la historia de la humanidad esta suerte de constituciones semánticas, también es verdad que muchas veces se ha recurrido a mecanismos formales de reforma constitucional para, en el fondo, ¿qué cosa hacer? Desconstitucionalizar la Constitución, en palabras de Villar Campos, o lo que más duramente señala De Vega, que son los fraudes constitucionales. Es decir, recurrir al mecanismo formal de reforma para, en el fondo, vaciar de contenido esa Constitución. En el Perú, ¿no?, como lo sostiene Pareja Pasoldán, es un país que ha venido haciendo y deshaciendo constituciones, porque lamentablemente las constituciones de nuestro país han sido mecanismos o para reinsertarnos al sistema democrático o para consolidar el poder de turno, ¿no? Juan Jacobo Rousseau en el contrato social tiene un capítulo que se llama El poder del más fuerte, y dice que el poder del más fuerte no es eterno, sino convierte la fuerza en obligación, ¿no? Y de ahí viene el poder del más fuerte. O sea, el ser humano tiende a, diríamos, legalizar su poder, ¿no? Y aquí además recuerdo una teoría que tiene este también famoso tratadista alemán Karl Lowenstein, que se llama la teoría de la enigmática triada, que dice que el ser humano tiene tres fuerzas vitales que son consustanciales a su naturaleza y que no puede explicar, simplemente constata sus efectos. Dos ligadas a la virtud del ser humano y una ligada a la decadencia del ser humano, que son el amor, la fe y el poder. Todo por amor, ¿no? ¿Quién no ha hecho alguna locura por amor? Pero ¿cómo has hecho eso? Estoy enamorado. Se acabó el tema, no se puede explicar, ¿no? La fe mueve montañas. Pero así como el amor y la fe no se pueden explicar, el amor al poder y la fe por el poder tampoco se puede explicar. Y por eso que el derecho constitucional tiene que fijar límites y controles al poder. Y eso es el rol principal que cumple la Constitución. O sea, lamentablemente es muy humano que quien está en el poder cree que es un iluminado o cree que por ósmosis rectal le viene el conocimiento porque se siente en una silla. Eso no funciona así. El poder tiene que ser controlado y limitado. Entonces, lo cierto es que esa abundancia de constituciones y de proclividad por la reforma constitucional lamentablemente ha creado un país en el cual la institucionalidad es muy débil, ¿no? Ya que no está el doctor Landa, que fue invitado, voy a citar una frase del libro del doctor Landa que había traído, ¿no? Dice: no solamente nos hemos pasado haciendo constituciones en respuesta a los requerimientos del caudillo de turno, sino que cada cambio de la Constitución o la reforma que ella se ha realizado no ha respetado el ordenamiento jurídico precedente. Sin embargo, y esta es la frase que quiero citar, el problema principal no es que la Constitución sea la expresión jurídica de un programa político, sino que ésta se haya realizado como un mecanismo de solución unilateral a las crisis políticas o económicas de nuestra historia. Y es que eso es lo que yo creo que está ocurriendo. O sea, estamos recurriendo a un mecanismo de reforma forzado simplemente frente a una situación que se ha creado. Y sobre el particular, yo quisiera, un poco abusando de la invitación,
Pero creo que hay un peruano que ha escrito y ha estudiado muchísimo sobre las relaciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, que es Valentín Paniagua. Entonces, Valentín Paniagua, en el año 1992, en este artículo que se llama Las relaciones legislativo-ejecutivo, dice lo siguiente: si el Perú fuera capaz de construir y mantener un régimen constitucional, es decir, un conjunto de normas que todos respeten y honren, saldría de la barbarie en que todavía vive e ingresaría al siglo XXI en aptitud de construir la democracia que fue sin duda la promesa de la vida peruana de la que habló el historiador. ¿Es indispensable modificar la Constitución para ello?, se pregunta Paniagua. Desde luego que no. El problema no es jurídico, sino es ético. No es cuestión de normas, sino de conductas. En realidad, basta solamente algo de hombría de bien y naturalmente de hombría de la otra, o sea, buena fe y honestidad, para respetar el derecho de los demás bajo cualquier circunstancia y, por supuesto, coraje y resolución para defender y hacer respetar la propia dignidad y con ella la libertad y los derechos que le son inherentes. Entonces, el tema no es un tema de reforma. Lo cierto es que no se puede aceptar que sobre pretexto de, diríamos, superar una crisis política que es propia de la separación de poderes, ¿no?, porque el poder legislativo no es un capite diminucio respecto al poder ejecutivo, ¿no?, sino que tiene sus funciones, competencias, que para eso existe, además. La Constitución ha establecido, ¿no?, un sistema de gobierno que, como bien dice Bernales, y cito literalmente, implica una elección rígida y periódica de los representantes, de forma tal que una vez elegidos, los congresistas no pueden renunciar y deben realizar la representación por todo el tiempo en que han sido elegidos. También en eso coincide Marcial Rubio. Yo he traído aquí yo hace poco fui invitado, la verdad que hace 15 días, fui invitado a la presentación de la segunda edición de este libro, que se hizo en San Marcos, que es el libro de Raúl Ferrero, que contiene los artículos y entrevistas que Raúl Ferrero dio entre el año 92 y el año 2000. Se llama Perú, secuestro y rescate de la democracia. Y entonces, cuando Raúl Ferrero, cordial amigo, me invitó, bueno, yo acepté evidentemente, pero dije, bueno, reeditar un libro escrito hace 23 años, la verdad que es de artículos periodísticos y de entrevistas, es un poco fuera de contexto. Sin embargo, cuando recibí el libro y comencé a leerlo y preparar lo que sería mi exposición en San Marcos, me di cuenta que este libro tenía plena vigencia, plena vigencia. Por ejemplo, le preguntan a Raúl Ferrero en abril del año 92. El presidente ha expresado que lo que ha vivido el país en los últimos 12 años ha sido una democracia formal, a la que ha calificado de coimicracia y no de democracia real. Ferrero contesta: descalificar el sistema democrático es un argumento manío que históricamente han usado todas las dictaduras para justificarse. Le preguntan: la democracia, doctor, se basa en la expresión popular y esta, a pocos días de pronunciamiento del gobierno, está a favor. Si esa expresión, como se pretende, se logra legitimar a través de un plebiscito o referéndum, estaría garantizado el retorno al cauce democrático. Contesta Ferrero: es alarmante que se confunda lo que es la voluntad popular con el sentimiento popular en un momento dado. Eso es gobernar por encuestas y que éstas sean las que determinen el sistema de gobierno y la forma como se debe gobernar cada semana. Eso no es democracia. La democracia es delegación de poderes a un grupo de personas para que gobiernen en representación del pueblo por un plazo determinado. Ahora, pretender legitimar esta situación mediante un plebiscito, ese es el sistema que han usado siempre las dictaduras. Además, es muy fácil pretender encargar a un grupo de personas para que haga una reforma constitucional y someterla a un plebiscito. Un plebiscito, además, en el que es muy difícil lograr coherentemente que el pueblo tenga todas las ideas claras para saber lo que está votando. Pero ahí no termina. Le preguntan:
Hoy la aceptación de las medidas por parte del alto porcentaje de la ciudadanía parecería confirmar el asunto. Se refiere a que había encuestas que dan más del 90% de aceptación a la disolución del Congreso. Y responde Ferrero: en general, la clase política en el país no es bien vista. El país atraviesa una situación sumamente grave en lo económico, social y político. Ante una situación tan delicada, el pueblo tiene razón en culpar a alguien, en encontrar responsables. Para los responsables son quienes han estado conduciendo los destinos del país. Y como es natural, pagan justos por pecadores. De otro lado dice, pero ustedes han subestimado su propio descrédito. Desde el inicio del gobierno había una campaña sistemática para deteriorar la imagen de toda institución democrática. Primero fue contra el Poder Judicial, al que acusó de inmoral. Es cierto que se han dado inmoralidades, pero no todo el Poder Judicial está corrupto. Y luego contra el Parlamento, acusándolo de ineficiencia, de poca producción y de cobrar altos sueldos. Esta campaña de descrédito provino con una manifiesta intencionalidad política del gobierno. Pero no solamente yo creo que hay coincidencia en la profesión de ambos gobernantes, que son ingenieros, ¿no? Sino que como quiera que se ha querido hacer un símil respecto a lo ocurrido en el año 2001, cuando a efectos de recuperar plenamente la democracia después de unas elecciones que fueron fraudulentas y que calificadas como fraudulentas así en el año por la OEA y por la comunidad internacional, yo también me voy a permitir citar algunas reflexiones de Ferrero sobre cómo se generó esa reforma que permitió recuperar la democracia, porque creo que no estamos, a diferencia de lo que se viene diciendo por calles y plazas, en una situación similar a la que ocurrió en esa época. Le preguntan, ¿no? Bueno, dice Ferrero, la determinación del adelanto de elecciones hecho por el presidente no está enmarcado entre la Constitución del Estado. Los países europeos han venido insistiendo en que el proceso electoral de la primera y segunda vuelta fueron procesos absolutamente irregulares. Por eso, por su parte, la OEA, a través de su misión, dijo que no se habían producido elecciones limpias ni transparentes en la primera vuelta y se retiró a su misión. Esta salida de convocar a nuevas elecciones no es una salida jurídica, es una salida ante la grave crisis política que atraviesa el país, ¿no? Y señala, la convocatoria de elecciones anticipadas no tiene antecedentes ni tampoco está contemplada en la Constitución. Es una situación inédita y sin precedentes. Sin embargo, responde, y es bueno decirlo porque cuando se habla de que el precedente legislativo existe, hay que señalar que el presidente legislativo, como lo señala muy bien un trabajo hecho por César Regaud Gómez, que vi hace poco pasar por ahí, es cuando el presidente es exactamente igual. Agregaría nada más una frase de Ramírez del Villar que decía que cuando el precedente era contrario a la ley o la Constitución, no era un precedente, era una corruptela. Pero, en fin, ¿qué decía Ferrero? La convocatoria de elecciones anticipadas no tiene antecedentes ni tampoco está contemplada en la Constitución. Esta es una situación inédita y sin precedentes. Sin embargo, responde a una lógica que tiene su sustento en las elecciones generales del 9 de abril, calificadas por la OEA como seriamente irregulares y plagadas de graves deficiencias. Evidentemente, si aquí lo que ha habido es una elección que no cumple los estándares, no podemos pues legalizar esa elección, y por tanto se dio un cauce para recuperar aquello que había sido vulnerado, que era el sistema democrático. Respecto al tema de si el presidente del Consejo de Ministros o el gobierno puede forzar una reforma constitucional a través de la cuestión de confianza, también yo he abordado ese tema claramente en la consulta que se me formuló y que absolvía el presidente Olaechea. Es verdad que el Tribunal Constitucional, cuando ha abordado el tema de la cuestión de confianza, lo ha hecho en términos amplios, aun cuando ha sido muy claro en señalar que ese amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político, y estoy citando literalmente la sentencia del Tribunal, Fundamento 75, es para llevar a cabo las políticas sobre que la gestión requiera, que es para las políticas que la gestión requiera, y evidentemente una reforma constitucional no puede servir para ello.
El profesor Bernal Pulido, que es un catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Tribunal Constitucional colombiano, acaba de publicar este libro en septiembre o octubre del año pasado, agosto del año pasado. Y aquí él pone como ejemplo de lo que sería pues la desfiguración de una reforma constitucional, y estoy citando a Marcial Pulido, o sea que no entienden ningún tipo de agravio por mi parte, estoy citando a un reconocido tratadista constitucional en América, dice, ¿no? Imaginemos que un presidente elegido de conformidad con los procedimientos previstos por la Constitución actual tiene un fuerte respaldo popular. En una visita a un país vecino recibe una particular inspiración política. Adquiere la convicción de que la democracia deliberativa, el sistema político enraizado en la Constitución, es una imposición del imperialismo norteamericano. Esta convicción lo lleva a proponer una reforma constitucional. Entre otras cosas, la propuesta mantiene la declaración de que el Estado es una democracia. No obstante, introduce ahora un adjetivo. Se trata de una democracia socialista. El periodo presidencial se extiende a 7 años y se autoriza la reelección presidencial de forma ilimitada de veces. Dado que las medidas adoptadas por los bancos centrales no gozan de popularidad por esas épocas, se autoriza al presidente para controlar las decisiones financieras y así una serie de medidas. Yo tenía un profesor en el colegio que me decía que cuando las personas no actúan como piensan, terminan pensando como actúan. O sea, el ser humano es tan inteligente que siempre encuentra justificaciones para sustentar aquello que quiere imponer. Por eso, con la tranquilidad del tiempo, me he permitido traer una declaración de un profesor que es reconocido por todos nosotros como es Samuel Abad. Samuel Abad, en declaraciones al comercio el día 24 de diciembre del año 2009, preguntado sobre si la iniciativa de reforma legislativa obligaba al Congreso a debatirla y si había la posibilidad de una forma de presión a través de una cuestión de confianza, dijo lo siguiente, cito literalmente y le voy a dejar además la transcripción. La iniciativa ciudadana para introducir el voto facultativo y la renovación parcial solo obliga al Congreso a debatirla. Este decidirá si la aprueba o no. Solo existen 2 procedimientos de reforma constitucional: su aprobación con más de 2/3 en 2 legislaturas o en una, más referéndum. Si el legislativo reitera una iniciativa similar y quiere hacer de ella una cuestión de confianza para exigir su aprobación, se llegaría al absurdo de pretender imponerle al Congreso una reforma desconociendo sus atribuciones constitucionales. Una cuestión de confianza no es una tercera vía para reformar la Constitución. Creo que con eso, presidente, he absuelto sus preguntas y en todo caso quedó a disposición de cualquier pregunta que quiera formular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Amprimo. Vamos a darle ahora el uso de la palabra al doctor José Omar Cairo Roldán. Señora